Hola familia, seguimos con el día 3 del desafío Esencia. Muy bienvenidos, espero que tengas ahí tu Biblia en mano, algo para anotar. Y gracias a los que están participando, a los que van posteando los ejercicios y también tus anotaciones. Eso nos edifica a todos nosotros. Así que vamos juntos hasta el final. Acuérdense que es un desafío del 15 de junio que comenzó hace 2 días hasta el 22 de junio, cuando terminaremos con una clase en vivo para desarrollar madurez espiritual y cómo transformar la crisis en oportunidad. Así que seguimos avanzando. Hoy vamos a hablar sobre cómo descubre cómo desarrollar intimidad. Vamos a descubrir cómo desarrollar más la intimidad y la importancia de la intimidad en tu madurez espiritual. Acuérdense que estamos usando el ejemplo entre el proceso de madurez espiritual con el proceso de desarrollo de un árbol. El primer día hablamos sobre echar raíces, que hablan de nuestras convicciones en el amor de Dios, en el sistema de creencias del reino de Dios. Ayer hablamos sobre estar bien plantados y rodeados del ambiente adecuado para producir el fruto que Dios espera. Y hoy vamos a hablar del agua, de la importancia del agua en el crecimiento de un árbol, que en otras palabras es la intimidad con el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, es estar conectados con la fuente que nos hace todo el tiempo estar produciendo lo que Dios espera de nosotros. Voy a usar un texto central, Juan capítulo 15, de verso 4 al 8. Juan 15, del 4 al 8, dice así. Jesús dice, palabra en rojo, escrita en rojo, es Jesús diciendo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, dice. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Mira qué interesante que nuestro llamado número 1 no es dar fruto, sino es permanecer en Él. Y esa palabra permanecer tiene que ver con intimidad. El pecado produce soledad, pero la obra de Cristo en la cruz produce una eterna intimidad. Nunca más estamos solos, nunca más el sentimiento de rechazo. No importa las circunstancias que estés pasando alrededor, el que permanece en Él y sus palabras permanecen en ti, ese es el que va a dar fruto, aún en los tiempos de sequía, aún en los tiempos de crisis global como estamos viviendo hoy. Hay una crisis generalizada, pero ¿cómo permanecer cuando hay un montón de malas noticias, hay un montón de situaciones que nos quieren sacar? Este es nuestro desafío. Este es el desafío Esencia. Es cómo permanezco cultivando un enfoque para no perder mi esencia a pesar de las circunstancias. Y Jesús dijo, sí, Jesús no resaltaría eso y aparece expresión permanezcan 11 veces en Juan 15. Porque es algo que Jesús está diciendo, le estoy llamando la atención, que no aparece 1 o 2 veces, ya es interesante, pero 11 veces está diciendo, es una actitud de ustedes. Si no, y es una condición, si no permanecen en mí, yo no voy a poder ustedes no van a poder producir fruto, dice Jesús. Porque no se trata, eso nos lleva a la religiosidad muchas veces. Querer producir frutos sin la intimidad con Dios. Querer solamente seguir con gente que ora, pero en realidad no quiere hablar con Dios. Lee la Biblia, pero en realidad no lo quiere escuchar. Canta, pero no le está dando placer a Dios. Está cumpliendo el rito externo, pero no está en contacto con el agua. Entonces un árbol se seca y deja de dar frutos. Yo quiero decirte eso, llevarte a que hoy vuelvas a tener una conexión real y no solamente virtual. A veces estamos viendo, ¿no?, este video mismo, no sé por qué medio estás viendo, por YouTube o por Instagram, y a veces sustituimos la conexión real con Dios. Porque no, ya escuché una canción, ya vi una prédica, y mientras hacemos las cosas, pero vengo a decirte, cuando termine este video, apaga todo, apaga tu celular, pero enciende
tu conexión real. Vuelve a restablecer tu conversación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? ¿Cuándo fue la última vez que Él volvió a recordar quién eres para Él? Esto es permanecer, que yo permanezco en Él y que sus palabras permanecen en mí. Porque cuando sus palabras no permanecen en mí, cuando sus palabras se resbalan, entonces estoy escuchando todo el tiempo mentira, estoy escuchando la voz de mi conciencia, estoy escuchando las acusaciones del diablo. Vuelve a callar las otras voces. Y una y otra vez que tengas tu tiempo de Selah, una pausa a la aceleración externa para volver a concentrarte con la verdadera conexión. Normalmente yo tengo que hacer eso todas las semanas. De verdad, no existe ningún hombre o mujer de Dios que diga, no, yo lo manejo, ya tengo un teléfono rojo con un Señor y cuando yo necesito le hablo. No, permanecer, está hablando de hábitos, costumbres, de constancia, que Él sea nuestro primer amor todos los días, nuestro primer pensamiento cada mañana, es la primera opción antes de cualquier situación. Así que vengo a decirte que si sentís que cortaste tu conexión con Dios, esto es lo más importante, más que producir frutos, es permanecer en Él. ¿Saben qué? Mucha gente a veces dice, no, Marco, tengo un problema financiero, si yo resuelvo eso me conecto más con Dios. No, tengo un problema de salud, si yo resuelvo eso realmente me voy a conectar más con Dios. Tengo un problema con relaciones interpersonales, en realidad, y ahí yo siempre pregunto lo mismo, ¿qué te dijo Dios de esta situación? ¿Qué te dice Dios de tu problema sentimental, de tu problema financiero, de tu problema de salud? No puedo escuchar a Dios. Bueno, entonces tu problema es ese, que realmente dejaste de escuchar a Dios y ahora estás escuchando más la voz del médico, estás escuchando más las noticias de cuántos contagiados y cuántos muertos hay, estás escuchando más las noticias de cómo funciona el ataque de pánico, de que cómo dice Dios que sana la ansiedad. Entonces vuelve a conectarte de una forma real y pon pausa a la conexión virtual. Este es el desafío de fortalecer la esencia hoy. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, ese dará mucho fruto. Descubre cómo desarrollar intimidad escuchando a Dios de verdad. Así que creo que te puede ayudar el ejercicio de hoy. Pero antes de que vayas al ejercicio, quiero orar por tu vida. Quiero orar para que se callen las voces de mentira del enemigo. Aún la voz de tu propia conciencia que te condena, que dice ahora que quieres hacer el ungido y el espiritual. En el nombre de Jesús, vuelve a escuchar la voz de Dios. Vuelve a permanecer en Él. Es lo más importante de tu vida. Más importante que resolver los problemas es ir a la raíz, que es volver a escuchar al Creador del cielo y de la tierra. Jesús venció la muerte. Y supuestamente la muerte es lo peor que podría pasar a un ser humano. Pero si Él venció la muerte es porque no hay ningún problema en la vida que no puedas resolver. Pero si es que permaneces en Él, entonces darás fruto. Separados de Él nada podemos hacer. Que ahora puedas reconocer, Señor, necesito estar pegado a ti, necesito permanecer en ti. Vuelve a hablar conmigo y yo estoy aquí para escucharte. Se cae toda cera espiritual para que escuche más la voz de Dios que las circunstancias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te recomiendo que vayas ahora mismo a desafioesencia.com. Si todavía no entraste en los grupos de Telegram, de WhatsApp, que puedas entrar ahí va a estar disponible el ejercicio de hoy, de cómo desarrollar intimidad con Dios, y que puedas por favor postear en las redes sociales cómo hiciste el ejercicio, que me menciones a mí, que menciones a este teletraining, y vamos juntos hasta el final, hasta el 22 de junio seguiremos con el desafío Esencia. Que Dios te hable hoy. Este es mi deseo más profundo. Este desafío va a lograr su objetivo si logras escuchar al Señor hoy mismo. Así que que te puedas determinar. Dijo, no me voy a dormir sin escuchar la voz del Señor. Selah. Nos vemos mañana.